Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Los camaleones son famosos por su habilidad de cambiar de color según las circunstancias. Y eso ha sido lo que ha ido pasando poco a poco con la carrera de Thomas Tuchel en los banquillos. Empezó en el Borussia Dortmund con muchos conceptos muy cercanos a lo que eran los equipos de Guardiola. Se adapta a la plantilla de megaestrellas que tiene en París, que el talento decida arriba y luego tratar de hacer un equipo un poco más ordenadito de medio campo hacia atrás, y arma un equipazo en apenas 2 semanas con un conjunto que estaba muerto en el Chelsea. Hoy os vamos a hablar de la destitución de Graham Potter, que ya no es el técnico del Chelsea, de las opciones que tienen en el banquillo de cara a futuro inmediato, de ese Manchester City 4, Liverpool 1. Sacaremos un ratito para hablaros de los jóvenes que está sacando a relucir la Juve, de las pocas buenas noticias de la Juventus esta temporada, pero le vamos a dedicar nuestra portada al camaleón Tuchel. Thomas Tuchel tuvo que retirarse prematuramente del fútbol por una grave lesión, pero ya había detectado que sería entrenador. Estuvo en el filial del Augsburgo, de allí saltó al Mainz, 5 años de bastante éxito en Maguncia, hasta que da un nuevo salto, casi de equilibrista, para llegar al Borussia Dortmund. Antes un año sin entrenar, pero no del todo sabático. Tuchel se empapó de las ideas de otros entrenadores, estuvo viendo mucho fútbol e incluso compartió con Guardiola horas de apasionado debate táctico, con botellas haciendo de virtuales fichas en una mesa de restaurante que se convirtió en una pizarra futbolera durante un buen rato allí en Múnich. Pero desde entonces Tuchel ha cambiado. Yo diría que ha aprendido muchas cosas y ha demostrado ser capaz de adaptarse a diferentes plantillas. Vamos a hablar de la figura de Tuchel, del camino que ha seguido en los banquillos, el bueno del técnico alemán, que debutó además con goleada, con victoria contra su ex equipo, contra el Borussia Dortmund con el Bayern, victoria por 4-2, con Alejandro Arroyo, amigo del programa, ya sabéis, es analista táctico, es scout profesional, trabaja con los compañeros de Driblab, y además le podéis leer en la revista Panenka y en Editorial Puskás. De hecho, tiene un texto de hace unos días más que recomendable sobre el bueno de Kolo Muani. Vaya pedazo de delantero, lo podéis encontrar en revista Panenka y le podéis encontrar también a Arroyo aquí en Play Fútbol esta semana. ¿Qué tal, Arroyo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Un placer estar de nuevo aquí contigo. Siempre es bueno volver al lugar en el que están los amigos, así que nada, encantadísimo de estar aquí contigo, de charlar un poquito de fútbol y sobre todo de Thomas Tuchel, que es un entrenador que siempre queremos que tenga equipo al que entrenar. Claro, ya nos fastidió un poquito que saliera del Chelsea. Antes de entrar al trapo en cómo ha ido cambiando, en cómo ha ido virando la figura de Tuchel, te quería preguntar precisamente ¿en qué escalón le pones? Dentro de tus entrenadores favoritos, en un top 5, top 10, un poquito más de 10, más o menos, Arroyo, ¿por dónde le situarías a Tuchel? Bueno, yo voy un poquito más allá. Desde que voy siguiendo su carrera y sus últimos equipos, para mí es uno de los 3 entrenadores quizás más estimulantes que hay ahora mismo. Es verdad que quizás pueda ser una figura un poquito controvertida porque en cierto punto es un entrenador que interviene quizás demasiado en determinadas cosas, es quizás uno de los entrenadores más intervencionistas, más racionalistas que hay ahora mismo, pero sus equipos hablan por él y bueno, si queremos ver buenos equipos, más allá de del talento de los jugadores, para mí Tuchel es uno de los 3 entrenadores más interesantes de ver lo que hace, de cómo, porque además marca tendencia y cambia un poco las reglas del juego, entonces bueno, pues es un entrenador extraordinario.
para analizar lo que decíamos, ¿no? Esa capacidad de adaptabilidad que está teniendo Tuchel en los banquillos, yo creo que es importante ir contando el contexto. Él, hablo de la élite solo, desde que empieza en el Borussia Dortmund, él se le conocía con un entrenador con ideas propias, pero bastante influenciado, ya no solo por esa charla con Guardiola, sino por los equipos de Guardiola. Él ha destacado siempre la presión que ejercía el FC Barcelona de Guardiola a principios de la década pasada y a finales de la anterior. Y en el Borussia Dortmund es verdad, Arroyo, que jugaba una especie de 4-2-3-1, pero claro, es que los centrocampistas de aquel equipo eran Weigl y Gundogan. Él quería mucho control, quería posesión de la pelota, quería jugadores por dentro. Esto ha sido vamos a decir que una constante en su carrera, no jugar con los extremos demasiado abiertos. Él la metió siempre en los laterales bastante arriba. En aquel equipo generalmente eran Schmelzer y Ginter, y luego mucha gente por dentro, con Kagawa, con Mkhitaryan, con Royce y Aubameyang prácticamente como la referencia. Era el equipo tipo más o menos de aquel Borussia Dortmund, pero insisto, con unas ideas bastante marcadas de ser protagonista y de robar bastante arriba, Arroyo. Sí, sobre todo yo creo que en esa etapa lo interesante de recordar es lo que él hereda. Él hereda al Dortmund de Klopp, quizás un equipo muy difícil de reproducir a corto plazo. Tienes que traer otras ideas, y yo creo que con sentido él intenta darle una capa al equipo, como tú dices, de más control. Es verdad que luego eso no tiene el despegue que puede tener evidentemente con la etapa tan exitosa que tiene Klopp en Dortmund, pero es un equipo muy diferente. Es un equipo que la salida la trabaja mucho más, porque por ejemplo cuando el Dortmund de Klopp era quizás un pase de Hummels, romper línea y Gundogan ya abría banda, no había tanta elaboración. Él busca más la elaboración, y sí que es verdad que todavía no tiene ese sello Tuchel de mezclar tantas cosas, sino de parecerse un poquito más a lo que comentabas tú con Guardiola. Era un equipo que daba mucho más pase en los primeros 2/3 del campo. Luego es verdad que tenía jugadores veloces porque llegaba Aubameyang, y tiene delanteros en los que puede apoyarse para ver en largo y al espacio, pero es todo mucho más masticado, ¿no? Y bueno, pues además luego coincide una temporada con el Bayern de Guardiola en la 15-16. Entonces es más complicado marcar las diferencias desde el estilo en el que tenía Klopp. Entonces, en ese sentido es algo que se va a volver a repetir en el Chelsea, lo que hereda de Lampard y cómo puede marcar la diferencia él con sus ideas, y aquí tiene que cambiar cosas. Y bueno, pues es verdad que ese Dortmund es más pausado, es más elaborado, es de movimientos más largos, de jugadores más por dentro, de líneas de pase más habituales que sean más por dentro, y no mirar tan lejos demasiado pronto. Entonces, bueno, pues como su primera etapa, es verdad que sí que incluso la línea de 4, no la línea de 3 atrás, sí que es quizás la etapa en la que él bebe más de Guardiola, y a partir de ahí él empieza quizás a tomar su camino, a mezclar las cosas y a empezar a ser un poco más el Tuchel que nos queda en la cabeza. A mí, en aquel Dortmund había una cosa que me parece, yo no se la he visto hacer tan bien a ningún otro equipo. Bueno, diría que a su Chelsea se lo he visto hacer bastante bien también, pero era un equipo que, teniendo esa posesión, teniendo ese control, era capaz desde las posiciones de centrales o pivotes lanzar pases directos al espacio para que entraran los laterales. O sea, no le he visto sacar tanto partido de ese tipo de acciones prácticamente a ningún equipo. Y es lo que decíamos, fijaba con muchísima gente por dentro, como para no fijar con gente como Aubameyang, Kagawa, Mkhitaryan, Royce. Toda esa gente centraba la atención de los defensas en zonas interiores, y claro, ya fuera para recibir en zona de extremo, o muchas veces con Ginter y Schmelzer lanzándose a llenar el área. Ese tipo de acciones que luego, Arroyo, lo llevaremos a su Chelsea, lo hacían realmente bien. Pero saltamos ya al Paris Saint-Germain. Hay que hablar de adaptabilidad a plantilla. Ya no es un entrenador al que, porque por ejemplo incluso antes le llega Dembélé, pero no se le puede exigir a ese Borussia Dortmund que sea campeón de Alemania. Llega a ganar la Copa y es un éxito para ese Borussia Dortmund, pero ya es un éxito ganar esa Copa. Llega una plantilla, la del Paris Saint-Germain, Arroyo, en la que tenía que ganar sí o sí, y a poder ser tenía que ganar o intentarlo al menos y llegar bastante lejos en la Copa de Europa. Sí, totalmente. Es un cambio para un entrenador tan joven en la élite radical. Es verdad que quizás es como piensas que para lo que él lleva en la élite es un paso que podría dar un poco más adelante, ¿no? De tener un poco más de experiencia, y sobre todo a él le cambia mucho el paso porque tiene que jugar más con la gestión de la individualidad, no tanto con quizás marcar tantas diferencias desde el método, y es un PSG que gana 2 ligas, juega una final de la Champions,
pero para mí queda muy marcado por el mejor momento de Neymar en su carrera. El mejor Neymar coincide con Tuchel, también un grandísimo momento de Marco Verratti, pero en general es un equipo inestable. A mí me da la sensación de que él, aunque tiene momentos, yo recuerdo tramos en su etapa a nivel defensivo muy, muy bien, que de hecho es lo que quizás le da un salto al equipo en eliminatorias, la gestión del resultado, el ir al detalle en determinadas cosas a la hora de con la línea defensiva bien trabajada y darle al equipo un orden sin la pelota, le da un registro más. Es verdad que quizás él tiene que mirar más por los objetivos que por cómo puede meterle mano al equipo y que lo haga completamente suyo. Al final eso es muy complicado en el Paris Saint-Germain. Han pasado muchos entrenadores por allí, pero sí que es verdad que él, desde esa gestión, yo creo que aprende a lo que quizás se puede enfrentar ahora en el Bayern, que yo creo que tiene plantilla para hacer determinadas cosas que no podía en París, pero sí que un vestuario y unas aspiraciones que quizás a Tuchel le ponen un poquito nervioso, porque ser gestor de estas plantillas te hacen a ti verlo todo con una perspectiva diferente. El mensaje tiene que ser diferente, los entrenamientos tienen que ser diferentes y tienes que un poco adaptarte tú a todo eso. Y es verdad que pues su etapa se corona con una final de la Champions que quizás pudo ganar, porque el Bayern de Flick para mí era mejor equipo, pero en una final con Neymar a ese nivel pues podías haberte llevado la Copa de Europa. Pero creo que es una etapa que dice de Tuchel su capacidad de gestionar un vestuario y de quizás darle un registro más al equipo a nivel defensivo. Es que fijaos el cambio, para escenificar esa capacidad de adaptarse. El centro del campo tipo de su Borussia Dortmund era Weigl, Gundogan, y la final de la Champions con el Paris Saint-Germain la juega con Marquinhos de pivote y con Paredes y Ander Herrera flanqueándole. Tres jugadores que podrían ser perfectamente, en aquella época, el pivote defensivo. Es decir, se adaptaba rollo a lo que tenía delante, que era un Di María, Neymar y Mbappé. Había apostado ya por esa delantera con dos extremos jugando a pierna cambiada o banda cambiada y tirando bastante por dentro. Es verdad que sin unos laterales que subieran tantísimo como en el Borussia Dortmund, pero claro, con la calidad que tienen los de arriba, apostaba un poco todo al rojo, ¿no? Hacía todo a lo que les salga, especialmente te diría Neymar y Mbappé, que es otra de las cosas, y por ahí quería cerrar la etapa del Paris Saint-Germain. Él puso el foco, a pesar de que tuvo algún problema, incluso Neymar pidió la salida coincidiendo con la estancia de Tuchel en el banquillo, estuvo, se dice, cerca de firmar por el Barcelona. Al final no se hizo esa operación, pero puso más el foco en Neymar que en Mbappé, y la verdad es que en la Copa de Europa en la que llega el PSG a la final, la estrella de aquel equipo, aunque hoy en día nos pueda sonar un poco a chiste y la gente puede pensar que estoy loco, a rollo, pero la estrella de aquel equipo era Neymar. Para mí absolutamente. Bueno, es que yo creo que Neymar era el mejor jugador del mundo en ese momento. Lo que pasa que todavía estaban un poco las jerarquías a nivel de balones de oro, de líder futbolístico en el mundo. Es verdad que todavía Messi, pues un año antes está a punto de meterse en la final de la Copa de Europa y prácticamente levanta el equipo contra Liverpool. Luego viene la remontada allí, pero todavía estaba Messi a un nivel más que importante. Pero Neymar para mí es el mejor jugador del mundo en ese momento, y se nota muchísimo porque el sistema prácticamente se lo inventa a él. Y Mbappé todavía, yo creo que le faltaban todavía un par de temporadas, una temporada, para ser el Mbappé que, por ejemplo, hemos visto esta última, ¿no? De esa ascendencia y de esa capacidad de liderar un equipo. Pero sí que es verdad que Neymar para mí es el mejor jugador del mundo, y que quizás Tuchel, no es fácil gestionar este tipo de jugadores, o cuando se juntan dos o tres jugadores de este nivel, pero sí que es verdad que él tiene herramientas para, como tú decías, interpretar que el equipo arriba es autosuficiente, que no hay que meterle mucha mano al tema, y que atrás pues sí que puedes ir viendo, como para mí es uno de los rasgos de los grandes entrenadores, tienes que ver a tus jugadores de diferentes maneras para poder el día de mañana trabajar en una dirección. Cuando hay a corto plazo tienes que cambiar las cosas si hay una mala dinámica, probar con jugadores en otras posiciones, ver quién puede rendir en otras posiciones o en otro tipo de sistema. Y él
sí que creo que el registro que le mete al Paris Saint-Germain, que le añade en eliminatorias, esa consistencia defensiva, sí que se le puede atribuir a él, sabiendo que por arriba, por delante, tiene al mejor jugador del mundo, quizás al mejor delantero del momento, uno de los mejores, y a un Di María que como tercera espada, pues quizás tampoco es muy mejorable. Sobre la etapa de Tuchel en el Paris Saint-Germain le hemos querido preguntar también su opinión a nuestro corresponsal Andrés Onrubia. Tuchel en el PSG. Pues el PSG de Tuchel para mí fue uno de los equipos más trabajados, por no decir que más, de la era de Qatar en París. El técnico alemán se caracterizó por tener una flexibilidad táctica impresionante. Sus primer año yo creo que es el mejor en cuanto a nivel de juego, con 3 centrales, laterales que eran extremos. La alternancia de Marquinhos en el medio me pareció increíble. O sea, creo que cuando colocaba el brasileño, dependiendo de la presión del rival, tanto de tercer central como de centrocampista, le convirtió en un futbolista capital en el PSG. Es verdad que luego se le lesiona a Neymar y también, por supuesto, hay que mencionar al brasileño. Cuando llegó a París, Neymar era más un extremo izquierdo. También funcionó del sistema que juega en el Barcelona, pero con Tuchel el mejor nivel de Neymar ha sido ese. Recuerdo que hubo un PSG que le gustaba mucho atraer en salida de balón, con Verratti jugando a un ritmo muy bajo, ¿no?, para intentar atraer a los centrocampistas rivales, y una vez le presionaban al italiano, activaba a Neymar en 3/4 y ahí era una auténtica locura, ¿no?, porque el brasileño, con libertad entre líneas y con la calidad que atesoraba en aquel entonces, para mí fue en su día, incluso en París, es verdad que luego se lesionó y no jugó ante el United, uno de los mejores jugadores del mundo, por no decir mejor, empatado ahí tanto con Messi como Cristiano, y luego es verdad que se le fue cayendo poco a poco. En Champions ese año cae ante el United, pero después la pandemia, no sé si le salva, pero consigue llevar al PSG a la final de la Champions League, a su única final hasta la fecha de toda su historia. Pero ya te digo, los primeros meses de la era Tuchel son increíbles en cuanto a nivel de juego. Presionaba muy arriba, era muy difícil marcarle gol, bate el récord de victorias seguidas en un inicio de la Ligue 1, gana la Liga Francesa sobrado, pero obviamente le faltó la espina de haber ganado la Champions. Pero es el que más cerca se ha quedado, ¿no?, con esa final ante el Bayern de Múnich, en la que es superior, yo creo, aunque luego pues falla muchas ocasiones y el Bayern consigue marcar con ganar la final con el gol de Coman, pero un equipo trabajadísimo, con alternancias de sistema en medio del partido, y eso no se ha visto con ningún otro entrenador en la era del PSG. Gracias a Andrés Onrubia, la siguiente temporada es destituido Thomas Tuchel, toma el relevo Pochettino, y esa misma campaña él coge las riendas a mitad de temporada del Chelsea, que había sido un poco un desastre, no acababa de funcionar con Frankie Lampard, y enseguida entraremos en qué hizo a nivel táctico, pero lo más bestia de todo es cómo consiguió que ese equipo fuera ya no solo un equipo de Tuchel, sino un equipo a rollo súper competitivo en nada. En 2 semanas él entrenando ya era el Chelsea un equipo que pintaba a competir prácticamente por todo. Es que eso tiene un mérito que es increíble. Absolutamente. De hecho, para mí es importante resaltar lo que consigue en el Paris Saint-Germain a nivel defensivo, porque lo que después logra en los primeros meses con el Chelsea es una máquina defensiva. Desde el primer momento transforma el equipo. Luego hablaremos de lo que lleva a cabo como equipo global, pero lo que él es absolutamente determinante en los primeros meses es que el equipo es algo fuera de lo común a nivel defensivo. Ya no es que no encaje, es que prácticamente no recibe ocasiones, sí. Y es que el ritmo de los partidos empieza a ser una tortura para los rivales por una serie de decisiones que le empieza a tomar, sobre todo teniendo en cuenta que, como decíamos antes, la etapa de Lampard es radicalmente diferente. Es un equipo con línea de 4, que da mucho espacio a su atacante, que muy poco intervencionista desde ese punto de vista, pero que se queda en tierra de nadie en muchas situaciones. No es un equipo que potencia a sus jugadores, y lo que él empieza a armar desde los primeros momentos es lo que te dice que, bueno, que es un entrenador candidato a ganar un título importante, porque sin tanto talento arriba puede hacer un equipo de una solidez extrema como es ese Chelsea, que es lo que venimos comentando, ¿no? De las primeras semanas, los 2 primeros meses o 3 primeros meses del Chelsea, es un equipo que sí, que gana todo 1-0 o 0-0 o 0-1, que luego evidentemente es lo que quizás le falta a nivel ofensivo para llevar ese primer año del Chelsea a un proyecto de 3 o 4 años, más talento arriba, pero atrás el equipo del momento. Y bueno, desde mi punto de vista,
el equipo de los equipos más perfectos que yo he visto, no mágicos, porque no tenía jugadores mágicos, pero de los equipos más perfectos que yo he visto. Sí, sí. El equipo tipo más o menos del Chelsea era con Mendy en la portería. Él pasa a jugar con 3 centrales. Thiago Silva en el centro y Rüdiger en la izquierda eran fijos, y en la derecha podía entrar Azpilicueta o Christensen. De hecho, Christensen, por ejemplo, entra en la final de la Champions contra el Manchester City con la lesión de Thiago Silva, y se marca el actual jugador del Barcelona una final impresionante, con James básicamente en el carril diestro. Ahí puede entrar también Azpilicueta, Chilwell o Marcos Alonso en el carril izquierdo. Kovacic era pieza muy importante en su centro del campo, la otra pieza bien Jorginho, bien Kanté, una especie de doble media punta, aunque son jugadores que podían también caer a zona de extremo, como Werner, especialmente en la izquierda, Mason Mount, jugadores que se acercaban mucho a banda en ataque posicional para apoyar al carrilero. No eran extremos, pero se acercaban bastante a serlo por momentos, pero también se acercaban a ser segundo punta de un Havertz que venía siendo una especie de falso 9 en aquel equipo. Un equipo muy bien pensado, y te diría, Arroyo, has puesto el acento, el énfasis en cómo defendía en las pocas ocasiones que recibía. Yo te diría que la gracia también de aquel equipo es que podía ser defensivamente súper sólido, haciendo partidos absolutamente diferentes. Es decir, en partidos en los que tenía la posesión cercana al 70%, robaba en campo contrario, era una máquina de meter balones al área, de no parar de atacar, de ser el protagonista del partido, o encuentros contra el Manchester City, tanto en FA Cup, recuerdo en semifinales, si no me falla la memoria, también en la final de la Champions, ser una roca, en muchos momentos meterse, no voy a decir bloque bajísimo, pero bastante atrás, y a través de Thiago Silva, Rüdiger, Christensen y Azpilicueta y compañía, marcarse partidazos y ser casi inexpugnables defensivamente. Absolutamente. Y luego, bueno, es que yo creo que lo que define al Chelsea de Tuchel el año que gana la Copa de Europa es que era un equipo cortísimo, la distancia entre delantera y defensa era increíble, o sea, sí. La distancia, cómo acortaba todas las transiciones de los rivales, el momento de la pérdida era absolutamente increíble, o sea, es decir, es su gran obra. Hay seguramente los métodos de entrenamiento, ¿no? que incluso han generado un poco de memorabilia alrededor de la figura de Tuchel por estos campos hexagonales a la hora de entrenar y demás, pero sí que él, yo creo que rápidamente ve que en esa plantilla hay un margen de mejora enorme con respecto a lo que hay a Lampard, y que puede trasladar un mensaje de que puede jugar con todos esos jugadores de 1000 formas distintas, y que ve que el equipo va cogiendo memoria táctica, que los jugadores van interpretando todo muy bien, y sí que creo que en este equipo, no solo como globalidad, sino como determinadas decisiones a nivel de método, Tuchel sí que crea cosas nuevas. Yo lo que veo, por ejemplo, en las defensas de 3 centrales, que llevamos ya muchos años viéndola, para mí el gran equipo, o el primer equipo que hace cosas diferentes con los 3 centrales, sobre todo con los exteriores, es Tuchel, por cómo le da un papel mucho más agresivo a los centrales exteriores con la pelota, nada más recibir el primer control está hacia adelante y se meten hacia arriba, y eso ya empieza a generar muchas distracciones para las 2 líneas del rival, las que están por delante, ¿no? Tanto mediocentros como centrales, cuando luego saltan a por el mediapunta. Hay una serie de superioridades que se dan en todos los carriles, eso desordena mucho al rival, y es un equipo que puede recuperar la pelota siempre en cualquier momento porque juega muy junto. Y luego, evidentemente, con una capacidad de sorpresa en la dirección de campo también para cambiar las cosas, que, bueno, al final el equipo es verdad que no te va a ganar 3-0, no hay talentos diferenciales para cuando salen mal las cosas, agarrar la pelota e inventarse algo, pero el equipo está tan bien engrasado que, bueno, yo recuerdo la eliminatoria, por ejemplo, contra el Real Madrid. El Real Madrid es un equipo completamente anulado, pero anulado, o sea, desaparece de la eliminatoria, y bueno, Tuchel lleva a cabo un equipo desde ese punto de vista, no sé si reproducible, no sé si él va a llegar a ese punto en algún momento de su carrera, porque hablamos de algo, desde mi punto de vista, de lo mejor que yo he visto en este siglo. Junto al Barça de Guardiola, como te decía antes, no es mágico, no es un equipo mágico, es muy racionalista, es muy europeo, pero es intratable. Es un equipo, para mí, tácticamente perfecto. Yo me acuerdo que comentaba en Twitter que se transmitía la
la sensación de que ese concepto de la manta corta no existía, no veías dónde se quedaba, Sí, sí. no lo veías, no veías dónde estaba el truco, o sea, si defiende arriba pues parece que no hay espacio atrás, si defiende atrás pues no le cuesta llegar arriba, roba siempre en el medio si lo necesita, o sea, un equipo perfecto, desde mi punto de vista era un equipo perfecto a nivel de pizarra. Sí, sí, cuando estaba en la cama se hacía una bola, ¿eh? Las rodillas pegaditas al pecho, te las abrazas Sí. con las manos y eso era su Chelsea, el Chelsea de Tuchel. Ya para cerrar, Arroyo, enseguida iremos con Paquillo Mariscal a analizar un poquito lo que fue ese Bayern 4, Borussia Dortmund 2, pero a nivel también personal, es verdad que es un tipo súper exigente. Yo creo que tiene cosas del mejor Klopp, de intentar ese colegueo con el jugador, de abrazar al futbolista que está a punto de entrar desde el banquillo, se le ve muchas veces reír con sus jugadores, lo veíamos en estas primeras imágenes de entrenamientos con el Bayern de Múnich, y al mismo tiempo no sé si decir también lo peor de Antonio Conte, de a veces pegarse unos rebotes tremendos y bueno, con las directivas no acabar del todo bien, no al nivel de Antonio Conte, evidentemente que en eso es number one, si te pones a exigir, pero es verdad que es un carácter muy marcado y es complicado pensar que con los gerifaltes que hay en el Bayern, la gente que manda en el Bayern, si no le salen bien las cosas, es verdad que el proyecto que pueda durar es complicado. Yo creo que tienen que casar los resultados, que dicho lo cual, lo normal es que le vaya bastante bien, porque es un entrenadorazo con una pedazo de plantilla, ¿eh? Sí, absolutamente. De hecho, pero de todas maneras, si el Bayern confía verdaderamente en Tuchel, no tengo ninguna duda de que él va a tomar decisiones en verano, dependiendo de lo que vea ahora, porque es verdad que no es una plantilla sencilla, sobre todo de medio campo hacia adelante. Al final tienes 6 o 7 jugadores titulares que cuando te lleguen los 10 partidos más importantes del año, y además en un grande como el Bayern, con un entorno, una prensa exigente, dura, cuando lleguen esos partidos, como está pasando y le ha pasado a Nagelsmann, vamos a ver cómo se gestiona eso, ¿no? Entonces, bueno, que vayan sonando nombres desde la prensa inglesa de jugadores que pueda querer Tuchel, seguramente él tome decisiones en verano si las cosas ve que quizás 1 o 2 jugadores puedan tener mercado, el Bayern pueda sacar dinero y rehacer un poco la plantilla. Pero bueno, sí que es verdad que a corto plazo, si el jugador le sigue, el talento que tiene la plantilla es enorme y quizás llega un poquito pronto, pero bueno, puede dar la sorpresa y al final luchar por la Champions, agarrar la Liga y volverlo a hacer, ¿no? Tuchel tiene esa capacidad, pero sí que es verdad que, como yo creo todos los entrenadores de este nivel, en los que están en el máximo escalafón, tienen una autoexigencia que eso genera desgaste y que evidentemente tienes que tener cierta rotación en la plantilla si esto lo quieres llevar a largo plazo. Lo vemos, por ejemplo, en el sitio de Guardiola, cómo cambian las plantillas de cada 2 años o cada año, siempre hay salidas de jugadores importantes que dices, bueno, pero ¿cómo pude dejar escapar a este jugador? Sí. Pues que quizás es porque este tipo de entrenadores al final necesitan que tú sigas o que todos te sigan a ese nivel de exigencia, y eso evidentemente hay jugadores que lo pueden llevar a cabo durante un tiempo y hay otros que no. Entonces veremos qué hace en verano Tuchel, pero bueno, mucha expectativa por ver lo que hace en el Bayern, cómo ve a sus jugadores y lo que vamos viendo con él, sobre todo en Champions ahora a corto plazo y a largo plazo en el proyecto del Bayern. Gran repaso a lo que ha sido el camino de Thomas Tuchel por los diferentes banquillos que ha ido ocupando desde que empezó a ser entrenador de élite. No hace ni siquiera 10 años que empezó a ser entrenador de equipos gordos en Europa. Arroyo, un placer increíble volver a charlar contigo. Me lo he pasado muy bien. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo para todos y que sigáis así, porque estáis haciendo un trabajo extraordinario en el tiempo, prolongado en el tiempo, ya lo sabes de primera mano, ya te lo he dicho. Así que gracias por contar conmigo y nos vemos prontito. Mini mesa de análisis de urgencia, porque ayer conocíamos que el Chelsea toma finalmente la decisión de destituir a Graham Potter. Pagó 20 millones de euros al Brighton hace tan solo unos meses, no le han dejado ni acabar la temporada, se han gastado 20 millones de euros en un entrenador al que no le dejan ni tan solo acabar la temporada. Vamos a analizar las claves de una destitución que la verdad se venía oliendo ya desde las últimas semanas. Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo te tengo que decir que la crítica está súper generalizada en Graham Potter, que es evidente que ha hecho bastantes cosas mal, elección de jugadores, se pueden poner 1000 peros, pero mirando las sensaciones del Chelsea,
yo te reconozco que ha tenido algo de mala suerte. Es decir, si quieres repasamos luego los datos, pero ha tenido muchos partidos en los que tira bastante más que el rival y acaba perdiendo. Es decir, responsabilidad de Graham Potter, correcto, pero yo creo que tienen un punto de responsabilidad de los futbolistas muy alto, que no hay que desdeñar y que creo que son ellos también los que tienen que darle la vuelta a la situación en las próximas semanas, ¿eh? No, totalmente. Ahora mismo ya todas las miradas en los jugadores. Yo creo que estoy de acuerdo en que los resultados han sido más duros que quizá el juego mostrado, ¿no? También es cierto que cuando ficha el Chelsea a Graham Potter, por lo que había hecho en el Brighton y tal, yo pensaba que era un entrenador al que era muy difícil darle tiempo y sin embargo aplica un modelo, un estilo muy diferente a lo que ha sido estos años el Chelsea, ¿no? Entonces iba a ser muy difícil que un equipo que había gastado tanto dinero tuviera paciencia para que ese modelo y ese nuevo estilo que Graham Potter puede imprimir a un club pudiera cuajar, ¿no? en el Chelsea. Al final ha pasado eso. Incluso en algún partido jugando bien, pues lo perdió o incluso empató, estoy recordando alguno. Y si uno hace cuentas y echa la vista atrás, resultados versus inversión realizada, pues es de cajón que tenía que salir el técnico. Yo quise hacer el ejercicio, Aritz, de ver la cantidad de tiros. Ya sé que no solo cuentan los tiros en un partido, pero el Chelsea ha ganado 3 partidos de los últimos 8 y hay que sumar bastantes derrotas. En esos partidos ha tirado más contra el Borussia Dortmund, 21-14, en el partido de ida, tiró más contra el Southampton 17-8, perdió ambos partidos, tiró más contra el Tottenham 10-8, perdió también ese partido, tiró más contra el Leeds 13-11, tiró igual contra el Borussia Dortmund 13-13 y gana ese partido, que es el de vuelta de la Champions, que les clasifica para la siguiente fase. Tiran menos contra el Leicester, es el único partido en el que tiran menos y curiosamente ganan ese partido por 1-3 Aritz, y tiran más contra el Everton 20-12 y atención, lo de este fin de semana ha sido increíble porque pierden por 0-2 contra el Aston Villa, pero tiran 27 veces por 5 del Aston Villa. Yo por eso te decía que la producción me parece correcta, que el juego del equipo no está siendo ni mucho menos malo, pero que está faltando remate. Y ahí sí que le pongo seguramente un asterisco, una crucecita a Potter, que en ningún momento le hemos visto intentar tirar de una figura de delantero centro de verdad. Es decir, ha juntado mucho a figuras de media punta, de jugador de 3/4, en muchos partidos jugando juntos, pues como el sábado, ¿no? Joao Félix, sí. Havertz y Mudryk. Gente de un perfil más de segunda línea, de llegar... Pero es que en realidad la plantilla te invita a eso. O sea, yo creo que no es una cuestión de que Graham Potter haya prescindido de un delantero centro en sus planes. Pero Aubameyang no puede jugar más, por ejemplo, Aritz. Bueno, Aubameyang seguramente sí sea el caso más flagrante, pero ¿qué temporada estaba haciendo Aubameyang antes de llegar Graham Potter? O sea, no es que sea un delantero centro que te esté tirando la puerta abajo y tengas que decir lo tengo que poner sí o sí, es que realmente no te puedes fiar tampoco de un delantero que no mete goles. Y al final, pues es que cualquier otro técnico, llámese Graham Potter, llámese Thomas Tuchel antes o llámese Nagelsmann si llega ahora, y ahora lo hablaremos, va a tener que tirar de esto. No creo sinceramente que haya una revolución con la plantilla que hay ahora mismo de tener que jugar con un 9 que no existe realmente en ese plantel y prescindir de los mediapuntas de tanto nivel que tiene. Es verdad que firman también en mercado de invierno a Datro Fofana, que seguramente no está preparado para la élite, pero entonces no te lo quedes en la plantilla. Tienen a Broja, el ex delantero del Southampton, que estuvo cedido allí, pero ha estado lesionado. Y está el tema de Aubameyang, que parece que más allá de su rendimiento ha tenido algo de indisciplina, pero a mí me llama la atención que no haya tirado más de alguien que estirara un poquito, para tan buenos pasadores, ¿no? Intentar meterle un rematador. Otra cosa es que lo haya tenido, que haya tenido el rematador de nivel que necesita esa plantilla. Ya que pones el cebo, Aritz, lo muerdo claramente, el sustituto. Todos los caminos, por lo que publican diferentes periodistas especializados en mercado, también periodistas en Inglaterra con conocimiento del club del Chelsea, apuntan a Nagelsmann. No sé cómo lo ves. Me encanta la opción. Creo que es un técnico que ha salido de manera muy injusta del Bayern cuando estaba haciendo un temporadón y creo que está para dar el salto a la Premier y dar el salto a un
grande y a un campeón de Europa reciente como es el Chelsea, que tiene sus riesgos, evidentemente, ¿no? Porque es un técnico, lo hemos hablado muchas veces, con que va sin freno de mano. Pero también es verdad que el Chelsea ahora mismo tiene poco que perder. Casi le viene bien un kamikaze como puede ser Nagelsmann en algunos casos, que si le sale bien, pues lo mismo en la Champions llega muy lejos, ¿no? Es un poco la situación en la que ahora mismo está el Chelsea. Tirar de otra cosa ya me parecería pues ir buscando un poco más de seguridad, y ahora mismo el Chelsea no necesita seguridad sino que necesita riesgo, para mí claramente. Sí, sí. Nagelsmann es un pedazo de entrenador, lo ha demostrado. Lo que es súper curioso del mundo del fútbol es que empieza la temporada Tuchel en el Chelsea y Nagelsmann en el Bayern y la pueden acabar con los destinos cambiados. Imagínate las semifinales de Champions, que puede darse un Bayern-Chelsea y que sea Tuchel el técnico del Bayern y Nagelsmann el del Chelsea. Ahora mismo se me hace bastante complicado. En el City-Bayern yo creo que puede pasar cualquier cosa. O sea, me parece un 50-50 casi de manual. En el Chelsea-Bayern y en el Chelsea-Real Madrid sí que ahora mismo en este momento veo bastante complicado que este Chelsea elimine al Real Madrid, pero... Bueno, si lo consigue Nagelsmann, si llega muy pronto, es decir, mañana o pasado, ¿qué tiene? Nada, una semana, sí. Una semana, sí. Exacto. Bueno, si lo consigue, me parece que es un giro de tuerca más en su carrera, ¿no? Al final lo que ha hecho el Chelsea es ir desfigurándose. Yo creo que con Tuchel, te guste o no, pero ya había un plan, ya había una idea. Sí. Él era un tipo y es un tipo pues muy enérgico, muy difícil incluso de sobrellevar para los directivos, más que para los jugadores. Yo jugadores que he hablado que han estado a las órdenes de Tuchel, todos me han hablado maravillas, y seguramente que haya tenido problemas, pero realmente los problemas graves que suele tener son con los directivos. No le gusta que se metan en su parcela, y en el caso de Boehly, de Todd Boehly, el propietario del Chelsea, lo hizo claramente, de ahí que saltan a chispas y acabó yéndose del club, pero por lo menos había una idea, una línea que seguir con Tuchel, ¿no? Luego con Graham Potter otra totalmente diferente, y se llegan a Nagelsmann, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Ceñirse al plan de un técnico que es pura presión, adrenalina, que te puede salir bien. Yo estoy convencido que el Chelsea tiene jugadores como para salir del pozo en el que está ahora mismo, pero es una interrogante evidente. La hoja de ruta ahora mismo es que el martes contra el Liverpool dirija el equipo Bruno Saltor, eso seguro, que ha sido elegido como técnico interino. Ya tengo algo más de dudas de cara al sábado. Si quiere salvar de alguna manera la temporada, el sábado contra el Wolverhampton, yo creo que tendría que intentar, pues eso, el miércoles, máximo jueves, tener al sustituto, y ya que fuera el entrenador contra el Wolverhampton y que pudiera haber entrenado al equipo antes. Veremos quién se sienta en el banquillo en ese Real Madrid-Chelsea de ida de los cuartos de final, porque es una de las grandes preguntas en el fútbol europeo hoy en día. No suele ser habitual que un equipo que juegue cuartos de Champions esté sin entrenador a una semana vista del partido. Bueno, ¿no? Es que ha habido dos destituciones, una en el Bayern y otra en el Chelsea. Es verdad, cuando uno llega a cuartos de Champions suele ser, no sé, significativo el termómetro de que estás haciendo las cosas bien, pero en este caso, en concreto, sobre todo en el Chelsea, más que en el del Bayern, es lógica, incluso te diría la destitución de Potter. Nunca va a dejar de sorprendernos el fútbol. Gracias, Aritz, hasta la próxima. La semana que viene os cito ya con la mesa de análisis habitual de la Champions. Un saludo. Igualmente, chao. Portada para Tuchel, le hemos dedicado minutos a Graham Potter, pero el Bayern 4, Borussia Dortmund 2 es lo más importante de la actualidad. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Era el partido que teníamos marcado todos en rojo, el Bayern de Múnich, Borussia Dortmund. Al final, victoria para el Bayern por 4-2. Enseguida iremos a lo táctico, pero a mí me parece un partido muy marcado por esa cantada de Kobel. Sin esa cantada de Kobel no se explica los minutos de avasallamiento que tuvo el Bayern sobre el Dortmund, Paquillo. Sí, totalmente. Yo creo que eso cambió el signo del encuentro. Es verdad que fue muy temprano, minuto 13, ese primer gol, esta cantada de Kobel, pero hasta el momento tampoco estaba siendo muy superior al Bayern. Yo creo que el Dortmund tuvo algunos tramitos con balón, algunas se asomó un poquito Marco Reus a la frontal, y yo creo que a partir de ahí pues apareció, por desgracia, bueno, fuera de lo deportivo, fuera de lo táctico, además lo que le sucede siempre al Dortmund, ¿no? Que parece que cuando está arriba le puede el vértigo, y lo había señalado en rojo,
ocurre una desgracia como la de Kobe, en otros momentos son avasallados, pero le puede la presión esa de por qué no pelear por un título. El Bayern salió con Sommer en la portería, con Pavard, Upamecano, De Ligt y Davies en la defensa, era una defensa claramente de 4, Kimmich y Goretzka en el centro del campo. Yo pensaba que iba a meter a Sané por la izquierda para que Davies fuera prácticamente el extremo y a Coman por la derecha, pero no hizo eso. Metió a Coman en la izquierda, Sané en la derecha, pero cayendo mucho por dentro, y Müller en la media punta por detrás de Choupo-Moting contra un Dortmund que jugaba con Kobel en la portería, Wolf, Süle, Schlotterbeck y Ryerson en la defensa, aunque Emre Can en muchos momentos se metía prácticamente a defender como el tercer central, Bellingham y Guerreiro flanqueando al turco alemán, Brandt y Royce en las bandas y Sebastián Haller arriba. Lo decíamos, inicio con mucha personalidad del Borussia Dortmund hasta ese fallo de Kobel, del meta del Borussia Dortmund, y a partir de ahí llega un avasallamiento del Bayern, que es verdad que le dejaba salir un poquito al Borussia Dortmund, y uno de los primeros signos que vimos del Bayern de Tuchel, Paquillo, es que era un equipo muy vertical, ¿eh? No sobaba prácticamente nada el balón, a la mínima que podía meter un pase profundo lo hacía, y a pesar de que tuvo tramos de posesión importantes, fue un equipo que iba con el cuchillo entre los dientes en este primer partido, ¿eh? Sí, tomando ejemplo, probablemente se parezca este primer partido, evidentemente hay que verlo a la larga, su Bayern a lo que era quizás más su Chelsea que su PSG o su Dortmund, es decir, un equipo de verdad que su Chelsea fue una roca atrás y muy evidentemente contragolpeador, pero sí es verdad que tuvo tramos eso de dejar que tuviese la pelota al Dortmund, ver qué sucedía y cuando robaban salían como aviones. Muy Bayern también esto, no solamente de Tuchel, sino que sabemos que cuando han podido correr es un equipo muy peligroso. Pero sí, yo es verdad que pensaba que quizás íbamos a ver algún mecanismo más de tener la pelota y alguna serie de balón más, bueno, pues más marcada, pero no, dejaron jugar al Dortmund a sabiendas de que yo creo que este Bayern, yo creo que por plantilla, es verdad que Nagelsmann era demasiado, arriesgaba mucho, ¿no? En salida de pelota, hemos visto muchos problemas cuando la han presionado arriba. Yo creo que Tuchel inteligentemente quizás pues proponga una idea de juego un poco más reactiva, porque yo creo que por plantilla este equipo está preparado para eso, no tiene tampoco un medio centro organizador, más allá de Kimmich que pueda acompañarlo, el propio Goretzka o Gravenberch son jugadores que pueden entre líneas llegando, pueden hacer mucho daño, los extremos, los propios laterales, así que yo me parece que para ser el primer día, el día del debut, me parece inteligente lo que hizo Tuchel. Prácticamente nunca ha jugado con extremos pegados a la banda, y en este primer día, insisto, a mí me sorprendió porque además hizo coincidir a Coman con Davies en la misma banda, y Coman estaba permanentemente muy abierto, pero también muy arriba, le descolgaban un poco. No voy a decir que tenía ese visto bueno del entrenador que tiene Salah de Jürgen Klopp para no bajar siendo futbolista de banda, pero vimos a Coman muy centrado en atacar el espacio, un futbolista que es buenísimo en el 1 contra 1, pero que también tiene esos desmarques al espacio, fue el goleador del Bayern en esa final que precisamente le hace palmar al PSG de Tuchel, y vimos a Coman atacar mucho espacio. A mí me sorprendió eso, Paquillo. Sí, quizás busque en otro, si nos paramos a pensar que fueron suplentes Gnabry o fue suplente Mané, Cancelo, a lo mejor son futbolistas que quiere, o el propio Sané, que por eso lo coloca a pie cambiado, que jueguen más por carril central, que sean un poquito más creativos y quizás busque que sea un elemento que ayude al punta, ¿no? Que ayude a Choupo-Moting, a Müller, el caso de Kingsley Coman, que tiene muy bueno uno contra uno, que con balón al pie es capaz de acelerar y arrancar, pero que también jugando a la espalda del lateral rival puede ser un elemento peligroso para sumar a una pieza más al área. Sabemos que este Bayern muchas veces, el propio Choupo-Moting, también es un futbolista que puede jugar por fuera, sale de toca para asociarse y sale de esa propia punto de penalti, esa propia área rival. Quizás pueda ser un ligero tic, un primer mecanismo que veamos, y yo creo que Coman es uno de los futbolistas más preparados para hacer lo que está pidiendo Tuchel. Sí. De hecho es que marcó en una jugada de ese tipo, siendo el futbolista que entraba al desmarque en el segundo palo y acabó marcando. Hay que volver a resaltar la puntualidad de Thomas Müller con este tipo de partidos. Doblete de un Müller que está haciendo una temporada regularcilla, discretita, vamos a decir. Pues bien, doblete en el día D, en el día importante, que acerca al Bayern al título. Se hizo con el liderato tras ganar a su rival directo. Veremos más pasos de este Bayern de Thomas Tuchel. El otro partidazo del fin de semana era el Manchester City-Liverpool.
Ganó el City por 4-1, enseguida contaremos alineaciones y cómo fue el partido, pero Paquillo, ¿te pareció la actuación más convincente del Manchester City esta temporada a nivel de partido, de planteamiento, de personalidad de jugadores? En global, ¿puedes decir que ha sido el mejor partido del City? Si no el mejor, top 3 seguro, porque encima llevamos toda la temporada hablando, Bruno, que este City no está siendo tan brillante, ¿no? Un City bastante más especulador, un City que no tenía esas posesiones tan larguísimas y que quería entrar con tantas gente en área, sino que que estaba un poco más condicionado por la figura de Haaland, un City que jugaba mucho más en largo, que se ordenaba muchísimo más en defensa. Y yo creo que ayer vimos un City quizás de otros cursos, un City evidentemente también por el rival que había enfrente. Yo creo que se lo tomó, no quiero decir que no se lo tomen tan en serio otros partidos, pero sí es verdad que sabían que era una fecha complicada, marcada en el calendario, tenían que ganar sí o sí, y a mí me pareció tanto individualmente, figura de De Bruyne, Gundogan, Julián Álvarez, creo que estuvieron prácticamente todos bien, como colectivamente, a pesar de que hubo tramitos en que evidentemente está el Liverpool enfrente y te hace sufrir, de las mejores actuaciones de este curso, pero muy de largo. Es que el Liverpool presionó arriba como hacía en otros años, o como ha intentado muchas veces hacer esta temporada, pero no lo hacía del todo bien, y el Manchester City salía permanentemente bien de esas acciones, con movimientos de jugadores entre líneas, activando muy bien el tercer hombre, un futbolista del Manchester City que recibía de espaldas a portería, que estaba marcado, pero la tocaba de primeras y dejaba solo a uno que llegaba de cara. Muchísima personalidad de los Akanji, Stones, Rodri, el propio Ake, incluso Rúben Díaz, que es seguramente el menos dotado, aportó en ese tipo de acciones. Estuvieron muy bien los extremos, Mahrez y Grealish, pero el partido de los dos interiores a mí me parece, de locos. La inteligencia, Paquillo, de Kevin De Bruyne, porque él en teoría era el interior derecho, pero acaba pisando también mucho el interior izquierdo porque es un futbolista tan inteligente que, claro, el centro del campo del Liverpool con Fabinho, con Elliott y con Henderson lo que hacía básicamente era cerrar mucho por dentro. Y Kevin De Bruyne se ponía muchas veces en una posición en la que el lateral no llegaba, porque el lateral generalmente estaba fijado por el extremo, ya fuera Robertson por Mahrez en la derecha del City o Arnold fijado por Grealish en la izquierda del Manchester City. Se ponía demasiado atrás para que llegara el interior a cerrarle y no demasiado a la banda para que incluso fuera el extremo del Liverpool a cerrarle. Y era una posición prácticamente indefendible y desde ahí empezó a surtir de balones al área, le dio continuidad a los ataques. Además estuvo especialmente fino. Me parece que la primera parte, los primeros minutos de Kevin De Bruyne en el partido, la primera parte incluso fue impresionante. Y luego está Julián Álvarez, Paquillo, que es un futbolista que no es perfecto técnicamente, se le escapan algunos controles, pero el tipo cómo sabe jugar, cómo lee los partidos, a nivel táctico cómo sabe cuándo no va a intervenir y se lleva una marca. Me parece que el entendimiento del juego de Julián Álvarez es una cosa de locos. Se ha firmado un delanterazo el Manchester City, te leía en Twitter si va, y a pesar de que acaba de renovar Julián Álvarez, pero a ver si va a poder Guardiola mantener, o el Manchester City mantener a dos pedazos de delanteros como Haaland, que seguramente es el mejor del mundo, y Julián Álvarez, pues que está cerquita, si no lo está ya, de estar en el top 10. Claro, ese es el gran debate, y atendiendo a la carrera de Guardiola, Bruno, cualquiera que haya seguido un poco, sabemos que una doble punta, un 4-4-2, eso en Guardiola no existe, no ha existido nunca. Veas el caso, por ejemplo, de más grande, el de David Villa, ¿no?, que tuvo que tirarse a un costado cuando estuvo en el Fútbol Club Barcelona, por poner un ejemplo muy claro. Yo creo que no hay, que son compatibles, sí, pero que en la mente de Guardiola, de Julián Álvarez y Haaland, creo que para ser titularísimos los dos y ser piezas clave de un proyecto dentro de un 11, una estructura, me cuesta verlo, y creo que ese es el gran debate con vista al próximo mercado. Y sobre el partido en sí, sobre Julián Álvarez, yo también añadiría que evidentemente no es el más técnico, no es el más fino. De hecho, hay veces que parece que se lleva el balón a trompicón, un poco torpe. Además tiene ese perfil también de 9 que parece que tiene que vivir del físico, de la presión, de incordiar siempre a los centrales, que parece torpe y es todo lo contrario. Me parece que es
Ya sabemos que yo cuando hago afirmaciones sobre Haaland, Bruno, la gente las tiene muy en cuenta. Sí, le gusta a la gente. Este lunes igual no salen tanto en los gazapos, pero bueno. Yo voy a decir que me parece Julián Álvarez un delantero no mejor que Haaland, pero más completo sí, creo que puede hacer más cosas, ¿vale? Y eso creo que es evidente y todo el mundo lo sabe. Por eso vamos a ver cómo acaba encajando a la larga. Y con respecto a De Bruyne rápidamente, es que yo creo que no hay un centrocampista, vamos a obviar lo que es la figura del 5, no hablo de un mediocentro, sino de un interior en el mundo más inteligente que Kevin De Bruyne. Yo lo pongo a la altura de Luka Modric. Me parecen los dos futbolistas que saben ocupar siempre la zona del campo que tienen que ocupar, que siempre generan superioridad para que el equipo colectivamente funcione, que individualmente tienen muchísimos recursos, que son un futbolista De Bruyne que parece lento y luego es todo lo contrario. Es que me parece completísimo. Yo creo que, retomando lo de antes sobre Guardiola, pocos futbolistas han tenido una evolución más alta que Kevin De Bruyne con Guardiola. Recordamos que este tipo llegó de Wolfsburgo siendo un lanzador de transiciones, un extremo, un centrocampista tirado de una banda, y es que ahora mismo es que hace de todo y todo bien, Bruno. Sí. Es un pedazo de futbolista. En esa comparación que lanzaba Paquillo, para mí le ha faltado la grandeza de Luka Modric en días grandes. En días grandes, especialmente en la Champions, porque en días grandes en la Premier sí que le hemos visto rendir al máximo, pero me ha faltado ver a De Bruyne sacando de un embrollo al Manchester City, y precisamente no ha sido falta de carácter, porque si algo tiene también De Bruyne, se pilla unos rebotes el hombre cuando pierde impresionantes, pero le ha faltado esa puntualidad en día gordo. Tiene tiempo de subsanarlo porque todavía es joven, que hoy los futbolistas, que se lo digan sino al actual Luka Modric, llegan muy lejos en sus carreras a nivel de edad. Vamos a cerrar con la Juventus. La Juve le ganó al Verona por 1-0. Ha sido, Paquillo, un año rarísimo de la Juventus de Turín, pero queríamos hacer el ejercicio de fijarnos en sus jóvenes. Si una buena noticia tiene la Juve esta temporada, es que tiene jóvenes que han sacado la cabeza y que nos están gustando bastante, especialmente en el centro del campo. Vamos a citar 4 nombres: Barrenechea, Fagioli, Miretti y Soule. Empezando por Barrenechea, el mediocentro, el pivote argentino, 21 años, que ya ha anunciado Allegri que se queda en la primera plantilla hasta final de temporada, Paquillo. Sí, bueno, lo primero de todo lo que tú decías, creo que la mejor noticia de la Juve, dentro de toda la vorágine deportiva, extradeportiva, en cuanto a lesiones y demás, todos los problemas que ha tenido, incluso cuestionadísimo Allegri, creo que, bueno, que los jóvenes pueden ser una esperanza con cara al futuro. Lo de Barrenechea, primer nombre que me lanza. Mediocentro, barra para acompañar a otro mediocentro, lo que está jugando, ya sabemos que la Juve viene jugando 3-5-2, al lado de Locatelli y otro interior. No, me parece que todavía tiene, tácticamente creo que le falta un poquito, creo que a veces que pierde la posición, pero claro, al estar protegido como 5 único, creo que todavía necesita un poco más de lectura táctica, pero que juega fácil, que es intenso, que tiene ese carácter evidentemente argentino, y que, fíjate, ha sentado a un compatriota suyo como Leandro Paredes, que es todo un campeón del mundo, por poner un ejemplo muy claro en cuanto a argentino, con 21 añitos. Luego están los casos de Fagioli y de Miretti. Seguramente Fagioli un poquito más hecho. Fagioli tiene 22 años y Miretti 19. Estos son más, yo los considero más interiores que pivotes, ¿no? Sí, y Miretti, por comparar los dos, Fagioli es verdad que tiene incluso más recorrido y ha jugado más encuentros. Yo creo que Fagioli en fase defensiva es más importante que Miretti. Miretti barra interior, podría jugar incluso de segundo punta, una doble media punta, dependiendo del dibujo. Y pienso que Miretti es más creativo, tiene más llegada, tiene más capacidad para acelerar la jugada en campo rival, para conectar con los puntas. Me parece que técnicamente un poquito más dotado que Fagioli, pero Fagioli también tiene, que se me entienda, que porque sea, para mí, bajo mi punto de vista, más importante en el juego sin balón, no quiere decir que no sepa organizar y que no tenga esa capacidad también de distribuir, pero creo que Miretti está un puntito por encima. Creo que el proyecto, para que la gente lo entienda, no hay que poner de verdad los ojos, creo que es Miretti. Estoy de acuerdo porque es un jugador además muy dinámico, es livianito físicamente, pero eso le hace ser bastante ágil y llega muy bien al área. A mí me gusta mucho. Yo creo que si apunta un poquito más, si afina un poco más la puntería, creo que puede ser un jugador que acabe con algunas buenas cifras, porque es futbolista inteligente a la hora de entrar al área y que lo hace, insisto, con mucha rapidez, bastante por sorpresa, sabe leer ese tipo de acciones, y técnicamente me parece un
un futbolista interesante. Estoy de acuerdo con Paquillo, a pesar de que ha jugado un poco menos, Miretti le pongo en un escaloncito superior al de Fagioli. Y no sé si te voy a sorprender, Paquillo, pero a mí el que más me gusta es Soulé. No sé si hay que pronunciarlo así. El extremo argentino tiene también 19 años. Ha jugado de carrilero por la derecha. Él básicamente es zurdo y lee muy bien esas jugadas de irse en el 1 contra 1 y tal. Yo a este tipo le veo un potencial bastante alto. Me parece un jugador muy, muy interesante porque no hay tantos jugadores que se vayan en el 1 contra 1 tan dinámicos, también potentes físicamente, porque es livianito también, pero sabe aguantar bastante las cargas y demás de los defensas. Me parece un jugador muy interesante. Probablemente sea el que más llama la atención, verlo porque tiene ese fútbol que tú dices, ese fútbol de descaro, ese fútbol callejero, ese fútbol canchero argentino, de que te encara. Para que la gente lo entienda, haya visto menos, quizás rollo Garnacho, Manchester United, Sí. Un tipo que tiene ese atrevimiento, también por la edad, evidentemente, y bueno, ha aprovechado la oportunidad, yo creo que, y lo es, y su mejor posición para mí no era la de carrilero, al menos de momento, muy joven, yo creo que tiene que ser jugar en un sistema en el que pueda tener detrás lateral y pues estar más enfocado, ¿no? en generar acciones de gol en campo rival. Pero es verdad que, bueno, con las lesiones de Cuadrado, de Siciglio, ha habido ahí un baile de nombres que no han acabado de asentarse y preparando y viendo datos ha jugado 11 partidos, que creo que no está mal para tener 19 años y en una Juve tan convulsa en la que no es difícil, en la que este año es difícil destacar. Y evidentemente, si yo junto con Miretti, para mí Soulé es el futbolista que más llama la atención y ahora que acaba convirtiéndose, porque yo creo que, insisto, que en un sistema de 3 atrás y de carrilero creo que se restan mucho sus condiciones. Preguntas de los oyentes las podéis dejar en @playfutbol en Twitter o también en los comentarios de iVoox. Se nos va el tiempo de las manos, no porque el podcast tenga que durar más, sino porque tenemos obligaciones, Paquillo y yo. Bueno, las tengo yo, ¿para qué narices? Que me tengo que pirar rápido. Paquillo, nos da tiempo a leer una. Miquel, vale, en los comentarios de iVoox dice: muy buen capítulo, chavales, ordenad de peor a mejor, los siguientes pudieron ser. El concepto pudieron ser mola mucho, ¿eh? Benarfa, Tarapt, Quaresma, Wilshere y Pato. Es fastidiado por no decir otra palabra, por no decir jodido, pero lo voy a decir. ¿Tú tienes claro tu lista, tu ranking? Sí, a ver, de peor, yo por gusto personal, sí, yo creo que peor Wilshere, Tarapt, Pato, Benarfa y Quaresma. Para mí es que Quaresma es el talento más grande de todo esto. Mira, pues aquí divergimos bastante. A mí Wilshere me molaba muchísimo cuando empezó. Le veía un centrocampista capaz de dominar bastante. Yo voy a meter Tarapt el último. Meto a Quaresma el penúltimo. Meto a Benarfa el tercero. Wilshere el segundo y Pato el primero. Pato para mí tenía unas condiciones para ser delantero centro increíbles, ya no solo las lesiones, yo creo que no acabo de estar centrado en algún momento de su carrera y creo que le pasó factura. Pero bueno, cada uno ha dejado su opinión, esperemos que le valga a Miquel. Y Miquel, si nos quieres dejar el tuyo, tu ranking de peor a mejor, de pudieron ser, que me mola ese concepto pudieron ser, pues nos lo dejas. Paquillo, la semana que viene más, con preguntas, con cositas seguro de la Champions. Bueno, nos viene tramo final de la temporada divertidísimo. Un abrazo y el lunes que viene más, Paquillo. Un abrazo enorme, Bruno. Chao, chao. Vamos poniéndole el cierre ya al programa, al podcast de esta semana. Nosotros volveremos el lunes que viene. Siempre nos vamos con un sonido destacado. En este caso es emocionante más que interesante. Son los aficionados del Catania celebrando el ascenso de su equipo a la Serie C, a la tercera categoría del fútbol italiano este mismo fin de semana.
Impresionante, pura pasión lo que desprende los equipos históricos también. El Catania, hace no tanto, estaba jugando en competición europea. Ahora tenemos celebrando por todo lo alto un ascenso a la tercera categoría del fútbol italiano. Nosotros nos vamos, volveremos con más Play Fútbol la semana que viene, que será ya previa de los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.